Hoy vamos a hablar de la inmadurez emocional, o bueno, inmadurez en general. Y si parece que estoy hablando por experiencia propia, pues sí, estoy hablando por experiencia propia, se me va a notar, así que si en algún momento me salto, o me enfado, o lo digo con más emoción, pues bueno, es porque lo digo con experiencia propia, lo único es que, pues bueno, por respeto a la gente, incluso a mí mismo, pues no está claro que vamos a hacerlo de una forma un poco más genérica, no solamente específico. Entonces vamos a hablar un poco de la inmadurez. En mi caso es algo que, pues sinceramente son las cosas que más me molestan, o sea, de una situación. O sea, cuando alguien lo hace porque no sabe, o cuando alguien lo hace porque no puede, o alguien lo hace por inconsciencia, o alguien lo hace por... hace algo, ¿no? O ves una situación en la que pues pasa algo que igual sale mal, o no funciona como debería funcionar, o mil cosas que pueden pasar en cualquier situación, pues bueno, está bien. O sea, no es tanto problema, al menos para mí. Pero para mí personalmente el tema de la inmadurez, tal vez sea porque, pues bueno, desde pequeño pues me han exigido ser más maduro de lo que igual debería haber sido, o he tenido pues un poco más de... siempre he sido como un poco más emocional, ¿no? Entonces, por tanto, igual las emociones pues se me han... no sé, me han hecho ver las cosas de forma diferente, pero sí que era que el tema de la inmadurez es una de las cosas que más me pone nervioso, me enfada, me molesta cuando veo a alguien que es inmaduro, porque al final creo que la inmadurez es un proceso que una persona no decide evolucionar, es decir, una persona está en un estado y por sus propias creencias y por sus propias limitaciones y por sus propias inseguridades y por todo eso que tiene ahí dentro, ¿no? Podemos decirlo, por su falta de querer cambiar o querer evolucionar, por lo que quieras poner, ¿no? Pues realmente no termina madurando, no termina mejorando esos procesos. Es decir, un proceso de maduración muy claro es, por ejemplo, el típico ejemplo de cuando un animal no se tropieza dos veces con la misma piedra. El animal tiene una piedra delante, se tropieza una vez, la caga y ya no vuelve, o sea, bueno, no caga la piedra, pero se tropieza contra la piedra y no vuelve otra vez a tropezarse contra ella. A mí lo que realmente me frustra, ¿no? Y me molesta es cuando veo un animal, o una, en este caso una persona, o personas, o grupo de personas, o lo que sea, que se tropiezan con una piedra y por sus propias limitaciones internas y por no querer afrontar lo que tienen que afrontar, porque igual tienen que afrontar algo difícil, algo complicado, no es que sea sencillo, nadie está diciendo que sea un trabajo sencillo, ¿no? Pero por esa cosa lo que hace es que el animal constantemente esté tropezándose contra esa piedra una y otra y otra y otra vez. Y a mí eso cuando lo veo me frustra y me enfada. No verlo desde fuera, porque si lo ves desde fuera está bien, pero por ejemplo cuando estás en una situación donde a ti te involucra, ¿no? Y ves que a ti te pasa eso, pues se enfada. A mí me enfada porque entonces yo tengo que tropezarme en esa piedra cuando yo ya la he superado y yo ya no tengo que estar, pues eso, tropezándome contra eso de una y otra vez. O sea, que pase una vez está bien, que pase dos veces está bien, pero que pase de forma constante, constante, constante. Y la persona o el grupo de personas, pues de alguna forma no consigan superar esa piedra, ¿no? Y avanzar hacia adelante, porque van a un ritmo diferente o lo que sea, a mí me frustra. Tal vez es una cosa de paciencia, es una cosa que también estoy trabajando. Está claro que no es todo perfecto y la gente pues tiene sus limitaciones y no todo el mundo va al mismo ritmo, no todo el mundo evoluciona tan rápido y mejora tan rápido. Pero sí que es verdad que cuando tú te sientes atado a eso, ¿no? Y te sientes como, pues por ejemplo, en una relación emocional, pues con una pareja, donde esa pareja pues te está constantemente tropezándose contra la misma piedra que tú ya no estás tropezándote, o pues con una amistad, donde esa amistad pues te está haciendo eso, o en un grupo, ¿no? O en una, pues puede ser un grupo de universidad, puede ser un grupo de gente, puede ser lo que sea, ¿no? Pues al final termina siendo frustrante porque es como que te sientes arrastrado hacia eso cuando pues tú ya has visto esa piedra, ya la has procesado, ¿no? Ya has evolucionado de eso y estás al siguiente nivel, ¿no? Ya no estás, es como si alguien te estuviera tirando de la mano, ¿no? Constantemente. Entonces vamos a hablar de pequeñas cosas, ¿no? Y observaciones que he tenido yo a lo largo de todo este tiempo sobre inmadurez emocional en general, de diferentes tipos, diferentes cosas, y después a ver si podemos hacer una pequeña conclusión, ¿no? Y cómo podemos mejorarla, aunque yo creo que está un poco más o menos entendido. Número uno es pensar que eres el centro del mundo o que mereces más o menos que otros. Es decir, para seres humanos tenemos esa experiencia egocentrista. Significa que
cuando percibimos las cosas, percibimos desde nuestro yo, desde nuestra perspectiva, no pensamos, o sea, yo si veo una planta, no me pongo la perspectiva de la planta, me pongo mi propia perspectiva y lo experimento todo desde eso, ¿no? Entonces es muy fácil caer en la ilusión de que tú eres el centro del universo, tú eres el centro del mundo, todo gira en torno a ti, ¿no? Está claro, pues habría que verlo, ¿no? Como estaba, o sea, las teorías de que la Tierra no giraba alrededor del Sol, sino el Sol giraba alrededor de la Tierra. O sea, era como todo eso que nosotros somos el centro del universo y todo lo demás viene. Eso es porque la perspectiva viene desde el yo, ¿no? Desde el nosotros. Y muy básico, en diferentes sitios se puede ver que dependiendo del nivel de desarrollo de los países, de la cultura, de la educación, pues se tiende más a más egocentrismo o menos egocentrismo. Y también en la historia, ¿no? Hemos ido evolucionando poco a poco y la cultura se ha ido sofisticando cada vez más. Es decir, si tú escuchabas a alguien de hace 1000 años, pues probablemente sería más común la idea de que nosotros somos el centro del universo o que todo gira en torno a esa persona. Y ahora también se ve con el nivel de educación, dependiendo del nivel de educación que tenga socioeconómico, también está un poco atado a la educación, pues se puede ver si la persona tiene más tendencias egocentristas o menos tendencias egocentristas. Significa que tiene más tendencias de pensar de que es el centro del universo o no lo es. Entonces, ¿cómo puede ser? Yo he puesto varias tendencias, que la primera es narcisista egocéntrica, ¿no? Donde piensas que todo lo mereces tú porque tú eres tú, simplemente por el hecho de ser tú, porque tú eres eso, ¿no? O estás acostumbrado a que te hayan dado todo, porque tus padres te han dado todo, porque tu entorno te ha dado todo, entonces tú piensas que todo te tiene que girar en torno a ti. Esa es la primera tendencia. La segunda tendencia es la victimista, es la que es inferior, es decir, que tú no te mereces tanto como el resto porque eres tú, porque te ha pasado a ti algo en el pasado. Y después la siguiente es, y esa, bueno, debajo de esa victimista, ¿no? O sea, yo creo que hay dos tendencias. Está la que te mereces más de que el resto, ¿no? O tiene que pasarte cosas mejores que el resto, o te pasan cosas peores y te mereces peores. Y a veces yo creo que la gente que tiene inmadurez, ¿no? Y yo me incluyo en eso, no significa que yo tenga madurez perfecta, tiende a ir en un ciclo entre una y otra. Es decir, ¿me merezco más que el resto o me merezco menos que el resto? Esto es un claro ejemplo, pues, de la gente narcisista. La gente narcisista que tiene una distorsión del ego, ¿no? Suele pasar que cuando entran en un sitio, pues piensan que todo tiene que ir en torno a ellos, ¿no? Todo tiene que girar en torno a ellos porque ellos son especiales. Y yo creo que todos en esta sociedad tenemos un poquito de eso. Yo creo que todos tenemos un poquito de eso, donde entramos a un sitio y queremos que el resto de gente nos perciba y nos vea y todo eso. Y después han dado estudios donde cuando entra alguien en un sitio nuevo, menos del 20% de la gente se fija en ello. O sea que realmente eres una mota de polvo en el universo como deberíamos darnos cuenta todos. Y dentro de la narrativa victimista, que eres inferior, ¿no? Pues es un poco eso de que nadie me va a escuchar, nadie me va a ver, nadie me va a hacer caso, o me merezco menos que el resto, etcétera, etcétera. Y he puesto debajo de esa narrativa, ¿no? Porque al final son narrativas las que tenemos a la cabeza, ¿no? Es un poco la historia que nos contamos debido a nuestro pasado, presente y el futuro que nosotros esperamos. Está la narrativa de, pues, una narrativa infantil, ¿no? Es decir, yo merezco más, quiero que me hagan caso, porque, o sea, o quiero... Es como que sientes que, de alguna forma... o sea, yo lo he puesto como narrativa infantil o narrativa pues, de la corona. Pues de la corona me refiero de príncipe, princesa, rey, reina, ese tipo de narrativa, ¿no? Donde tú piensas que tienen que servirte el resto a ti, tienen que hacerte caso a ti, tienen que darte lo que tú necesitas, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no, pues es un problema para ti porque no has conseguido de alguna forma lo que te mereces. Ese es el caso que yo digo. Entonces eso yo creo que es un síntoma de inmadurez, el tema de pensar que es entre todo el mundo, que mereces más o menos que otros, y dentro de ese tipo de pensamientos, ¿no? Esta narrativa narcisista, donde piensas que todo va alrededor de ti, o la narrativa victimista, donde piensas que nada va alrededor de ti, y entonces pues piensas que eso, un poco como un niño pequeño que piensa que tienen que darle cosas o necesita cosas del resto y no puede ser una persona autosuficiente, como ya estamos hablando de gente ya adulta, no estamos hablando de niños. O sea, los niños, está claro que los niños necesitan estar en esa narrativa porque si no, no les cuidan. Entonces está bien que pase eso. Pero ya cuando evolucionas a ser un adulto, ¿no? A partir de ahí unas edades, una madurez interna, pues ya es diferente. Siguiente cosa dentro de la inmadurez que yo he visto es pensar que la gente va a estar en tu cabeza o adivinar las cosas, que va un poco relacionado con la narrativa victimista. Es un poco que tú
de forma automática piensas que, y además de forma consciente, dejas de comunicarte, ¿no? Y dejas de expresarte cosas, ¿no? Porque piensas que todo el mundo debería estar en tu cabeza. Esto es una cosa que yo he pecado, o sea, yo he pecado en ello, ¿no? Porque sientes que todo el mundo debería entenderte, todo el mundo debería estar en tu cabeza, todo el mundo debería entender tu punto de vista, etcétera, 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 etcétera. Y si no lo hacen es como que entras en una especie de disonancia, es como, ay, ¿por qué nadie me entiende, etcétera, etcétera? Eso me ha pasado, yo he trabajado bastante en ello y bueno, sigo con eso, pero sí que me doy cuenta que he evolucionado, ¿no? Y ya las cosas, ya digo, no todo el mundo tiene que entenderme. Tengo que decir las cosas de una forma clara y asertiva para que la gente me entienda. O sea, es como ya sé en mi cabeza que eso pasa, ¿no? Y no todo el mundo está en mi cabeza, pero de nuevo, esto va un poco relacionado con la teoría esta de egocentrismo. Todo gira alrededor de nosotros, por lo tanto, si no sienten lo que yo estoy sintiendo, es algo malo. Cuando en realidad yo creo que es mejor simplemente comunicarlo y ya está. Entonces, la gente que piensa, ¿no? O asume que todo va a tener que ser por eso y que si no se adivina o si no se entiende lo que está pasando en la cabeza de la otra persona, pues es algo malo o es algo que, pues por falta de empatía o lo que sea, creo que eso, pues ahí es un síntoma de inmadurez. Ahora, eso no quiere decir que si tú lo comunicas bien, ¿no? Y tú lo comunicas claro, y la otra persona no quiere entenderlo, o la otra persona está poniendo sus problemas por encima de lo otro, o está poniendo sus creencias por encima del otro, ahora el problema ya no lo tienes tú, el problema ya no viene de tu falta de comunicación, sino que el problema viene de la falta de entendimiento, que es diferente. Ahora, también creo que es otro matiz, que si tú te comunicas y la otra persona te entiende porque no te estás comunicando efectivamente, y la otra persona está intentando entenderte y no te está juzgando, sino estás haciéndolo desde un espacio de entendimiento, y la otra persona dice, no entiendo, explícame, ¿qué tal? Y tú te enfadas porque no te están entendiendo, entonces el problema viene de ti. Es un poco matices, ¿no? Un poco más todo lo que viene con ello. Vale, siguiente síntoma de inmadurez, o siguiente punto de vista de inmadurez, es falta de entendimiento hacia el punto de vista de otros, que va relacionado con lo que acabamos de hablar. Significa que te enfadas por cosas, o te frustras, o te molestas, o te pones triste, o te pones incómodo, que creo que nos pasa a todos en algún momento, ¿no? Pero yo creo que la inmadurez viene en grados, ¿no? No es un grado extremo o un grado... O sea, puede ser un grado extremo o puede ser un grado más leve. Y yo creo que, pues, el enfadarse por el punto de vista, por falta de perspectiva, es como, por ejemplo, pensar que alguien ha hecho algo mal a propósito, pensar que algo ha pasado porque ha pasado de así, pensar que alguien está de forma, o bueno, más que alguien está, bueno, eso es lo mismo que hemos dicho antes, pero pensar que, o sea, no entender el punto de vista de otra persona y por tanto enfadarse. Cuando alguien se está comunicando, pues pensar que está haciéndolo con las peores intenciones, ese tipo de cosas, ¿no? Que piensas donde el punto de vista no viene realmente, o no intentas ponerte en el punto de vista de la otra persona. Ahora quiero decir que eso significa también que a veces, pues igual el punto de vista de la otra persona, pues sí que tiene esas tendencias. Si la otra persona está haciendo algo por estar mal, o está haciendo algo mal a propósito, ¿no? Y tú igual tienes tu derecho a enfadarte. Pero creo que todo siempre desde una empatía, pues tiene que haber cierto nivel de empatía. Creo que, pues, la diferencia, ¿no? Y el matiz es, ¿te enfadas y proyectas tu enfado hacia otra persona? ¿O te enfadas y proyectas tu enfado hacia ti? Y desde ahí tú lo canalizas. Creo que esa es la diferencia. Si tú te enfadas hacia otra persona, ¿no? Y proyectas tu enfado hacia otra persona, que no digo que no sea fácil contenértelo, ¿no? O saber canalizarlo, pues entonces ahí yo creo que está el síntoma de inmadurez, ¿no? Donde tú estás poniendo sobre otra persona el peso de tu enfado y no sabiendo que tu enfado viene de ti. A pesar de que a veces pues te equivoques, te confundas con el enfado de otra persona, la otra persona igual carga enfados que no debería enfadar, pero siempre desde un punto de vista de reconocimiento y de asumir tus problemas. Siguiente punto es falta de entendimiento hacia tu punto de vista y solo ver el de otros. Antes hemos hablado de falta de entendimiento hacia el punto de vista de otros, ahora es el falta de entendimiento hacia tu punto de vista. Significa que siempre pones a los demás por delante tuyo y nunca te pones a ti por delante. Piensas que si pones a los demás por delante va a hacer que todo va a ir mejor y la gente va a terminar teniéndote en cuenta, respetándote y tal. Eso también me ha pasado a mí mucho, el tener siempre en cuenta a los demás y pensar que si hago mucho por los demás van a terminar dándome todo lo que yo no me estoy dando a mí mismo.
Y eso es el claro ejemplo de eso, no ponerte a ti primero, no ponerte a ti primero por lo que como tú te sientes, como a ti te pasa, y siempre intentando ponerte a los demás o empatizando con los demás. Eso suele pasar sobre todo en entornos abusivos, ¿no? Donde ha habido un pasado donde pues ha habido un cierto nivel de abuso y has aprendido a ser siempre la última persona que tienes que pensar, porque si no te pones la última persona, pues el resto de personas van a terminar descargando sobre ti. Y eso es una cosa que yo, por ejemplo, he trabajado bastante, intentar ponerme primero, intentar tener en cuenta mis puntos de vista y sigo cada vez trabajándolo más porque, pues desde luego que no somos ninguno perfectos. Lo siguiente punto de madurez es ir a extremos. Significa no haces una cosa constante, ¿no? Sino que vas a extremos. Haces muchas cosas y luego dejas de hacerlas. Creas desigualdades, o sea, es decir, o haces todo mucho, o no haces nada, o haces... sí, o sea, pones unos extremos. Significa que, pues, tiendes a ir entre un polo y el otro, ¿no? Sin tener un punto entre medias, o poco a poco y gradualmente ir cambiando ese punto. Es decir, haces una cosa un día y no haces nada otra. Y haces esto y haces lo otro, y es un poco como que vas sin tener un control sobre ello. También, de nuevo, me siento identificado porque también es algo que me ha pasado a mí. Hago un día una cosa, no me sale bien o no tal, y otro día hago completamente lo contrario, también como para intentar reclamar algo, demandar algo, lo cual pues no está bien, no es una cosa buena y pues también es un síntoma de inmadurez, ¿no? Y de algo que tienes que también trabajar. Y esto también crea desigualdades en el peso de una relación, cualquier tipo de relación, puede ser amistad, puede ser amorosa, puede ser de familia, lo que sea. Pero sí que esos extremos, ¿no? Crean desigualdades en la que de repente igual estás una semana, semanas, ¿no? Y a veces los días, ¿no? Son muy tal, entonces podemos tener días en los que estamos más, en los que estamos menos, pero estamos hablando ya de más tiempo, o sea, de que igual puedes estar una semana y de repente una semana haces todo lo que puedas tal. Y de repente otra semana no haces nada. Y de repente, o la otra persona, estás con una persona que estás, una amistad, por ejemplo, estás en una amistad y una semana esta persona está encima tuyo hablándote todos los días tal cual. Y de repente la siguiente semana no te habla de nada. Y le preguntas por qué y simplemente te dice que es porque ya no le estás haciendo caso, lo que sea. Entonces es como que antes de hablar las cosas, ¿no? Y explicarlo y hacerlo de esas cosas, toma esas decisiones sin tener que tenerte en cuenta, que de nuevo viene al punto anterior que es falta de comunicación. Yo creo que todo muy bien se explica cuando tienes conciencia, hablas las cosas, etcétera, etcétera. El problema es que esto, pues, si lo hace... bueno, vamos a terminar esto de los puntos, ya queda poquito y después hablo de una cosa que lo voy a apuntar aquí. Vale, el último punto sería evitar falta de mecanismos de lidiar emociones. El siguiente punto de madurez y ya el último que he visto yo y me gustaría que pusieras en comentarios si habéis visto vosotros alguno, sabéis alguno que se os ocurra. Falta de mecanismos de lidiar con emociones. Significa que o sea, con tal de evitar cosas, ¿no? O de no enfrentarse a problemas, y esto va muy encaje, ¿no? Hablaremos al final de esto con el tema de madurar de por sí solo, con tal de evitarlos, con tal de no tenerlos en cuenta, con tal de no tenerlos en tu mente, ¿no? La persona que no tiene madurez lo que hace es evitarlos o rechazarlos y los termina proyectando sobre otras personas o hace otros mecanismos de evasión como evitar, como minimizar, como rechazar, como cancelar, como distorsionar, lo que sea con tal de no asumir ese problema y tomar responsabilidad sobre ello. Una persona más madura, pues el problema lo asumiría y diría, vale, es verdad, esto es lo que pasa, esto es lo que sucede, tienes razón. Una persona más inmadura, ¿no? Que tenga una distorsión de su ego, lo que sea, ¿no? Lo que sea que atribuya a esa inmadurez, puede tender a eso. Evita el problema, lo rechaza, lo distorsiona, no es mi culpa, ha sido la tuya, lo minimiza, no es para tanto, tal. Toda esa clase de cosas que hacen que el problema termine siendo, pues, apartado y no gestionado de por sí. Yo me he visto en ese caso, sobre todo, más que evitarlo, ¿no? Porque evitarlo no me gusta cuando se evitan las cosas, me gusta afrontar los problemas, ¿no? Sea cual sea, me gusta enfrentarme a ellos, pero sí que a veces los he minimizado, sobre todo si son problemas de otros, donde digo, hostia, pues joder, este problema no es para tanto, o no lo veo para tanto, lo que sea. También creo que es un equilibrio, ¿no? Saber un poco, porque a veces las personas hacen problemas más de la cuenta, es decir, por sus propios problemas o por sus propias inmadurez, es como por ejemplo un niño que igual se pone a llorar muchísimo por simplemente haberle quitado una piruleta.
Y tú no puedes entrar en esa dinámica de ponerte a llorar con el niño en plan, ay, qué triste, sino que es decirle, oye, no es para tanto, está bien, te quito la piruleta, ya tendrás otra en otro momento. Entonces creo que también minimizar hay que tener un poco de cuidado con eso, ¿no? Porque a veces igual te hacen un problema gigantesco por algo que no tiene nada que ver, o a veces es lo contrario, que igual es un problema que otra persona ve algo más pequeño y es un problema realmente muy grande para la situación o para la persona. Creo que es una cosa de ambas situaciones y creo que se tiene que poner de acuerdo en un punto entre medio, sobre todo cuando estamos en situaciones pues, más complejas, como son relaciones ya adultas. Pero sí que es verdad que la situación de niños, ¿no? También me he visto lo contrario, donde una persona hace un problema más de la cuenta, ¿no? Y hace una situación mucho más grande, pues inventa algo muy pequeño que se podría solucionar con pocas cosas, como por ejemplo el claro ejemplo de se te quita una piruleta y te pones a llorar como si fueras un niño pequeño, o te dice una cosa y de repente te lo tomas como si fuera una cosa súper, súper grande. No lo sé, es una cosa. Es un punto entre medias, pero también es como que dices, ¿dónde está el punto? ¿Dónde está el límite, ¿no? ¿A quién le afecta cómo y a cómo le afecta a quién? Es un poco, yo creo que es un tema donde tienes que ir con empatía, entender un poco a la otra persona, pero también entenderte a ti, ¿no? Y entender un poco la situación y con eso, pues saber encontrar un punto entre medias y con cada persona creo que será completamente distinta. Pero bueno, estas son las cosas que me ocurren de inmadurez. Y ahora vamos a hablar un poco sobre lo curioso de todo esto. Es que muchas de estas cosas, muchos de estos mecanismos, es casi como un ciclo y un bucle. Es decir, si tuvieras un mecanismo, o sea, si consiguieras tener un mecanismo donde te enfrentas a tus emociones, ¿no? Te enfrentas a los problemas como te vienen, en vez de evitarlos, en vez de proyectarlos sobre otros, pues al final, de alguna forma, eso te ayudaría a madurar y a ser una persona un poquito mejor que antes. Y lo mismo pasa con lo demás. Si tuvieras una narrativa en la que no eres narcisista o victimista, sino que asume los problemas como lo tienes, pues realmente después conseguirías evolucionar y madurar hacia el siguiente nivel. Es un poco los propios mecanismos que utilizas de inmadurez, ¿no? Los propios mecanismos que se utilizan de inmadurez hacen y te impiden que llegues al siguiente nivel. Y por lo tanto los patrones se repitan una y otra vez con cada amistad que tengas, con cada relación que tengas, con cada familiar que tengas de forma constante. Y creo que al final, pues, ¿cómo dejas de ser inmaduro? Pues siendo consciente y observando esta clase de cosas y viendo también un poco los patrones que tú tienes. Yo, por ejemplo, eso me he visto mucho, ¿no? Sobre todo cuando he cambiado de ciudades y cambiado de lugares, donde hay cosas que digo, hostia, esto me ha pasado ya con varias personas distintas. Creo que aquí hay algo que tengo que trabajar. Y también escuchando mucho a la gente que tienes cerca, ¿no? Que sobre todo la gente que mejor te conoce. Ahora, de nuevo, hay que confiar muy bien en qué gente tienes, ¿no? Yo, gracias a Dios, tengo pues unas amistades increíbles, donde tengo amigos muy conscientes, muy maduros, mucho más mayores que yo, gracias a Dios, donde me dan ese tipo de perspectivas, ¿no? Y me enseñan un poco también, pues esos matices que tenemos entre todo eso. Y creo que para mí ha sido lo más sanador, ¿no? Más que psicólogos, más que leer libros, más que yo mismo observarme, creo que son las amistades que tienes, ¿no? Porque ellos te pueden dar desde fuera una perspectiva mucho más refinada, mucho más sofisticada, ¿no? Y de alguna forma, pues ayudarte, apalancarte en su madurez para tú madurar con ellos. Así que bueno, este es un tema sobre inmadurez. Perdón si me he excitado mucho, porque ya te digo, estas cosas a mí me. Sobre todo cuando. La cosa es que esta clase de cosas, pues depende mucho de la persona que tengas. Y con la persona con la que hables. Y la persona con la que estés comunicándote. Porque esta clase de cosas, ¿no? Si tienes realmente. Si la inmadurez realmente está ahí, ¿no? Tú no puedes decir a una persona, tienes una narrativa victimista, o tienes una narrativa narcisista, o tienes una falta de comunicación, o lo que sea, porque la persona tiene que pasar por un proceso para darse cuenta de eso, tiene que darse lo suficientemente golpes, ¿no? Y tiene que realmente pasar una serie de bucles y de ciclos hasta que llegue y termine dándose cuenta de eso. Y lo curioso es que cuando tú puedes hablar con una persona inmadura, ¿no? Y al final te va a dar a ti, te va a hacer sentir a ti como que tú eres el inmaduro, como que tú lo haces mal, como que tú dejas de. Te enfadas por nada, porque tú tienes falta de comunicación. O sea, al final esa persona va a hacer todo lo posible para decir, sí, no soy yo. El problema no soy yo. El problema eres tú, el problema es el entorno, el problema es la situación, el problema es cualquier cosa menos ellos mismos o el grupo de gente que sea. Es un mecanismo de defensa, ¿no? Para no tener que afrontar y desidentificarse. Es un poco lo que hablamos del ego, ¿no? Donde cuando tú te identificas con algo, tiendes a protegerlo. Entonces, si tú te identificas con esta persona,
cambiar, evolucionar de ello es muy complicado. Y esto no significa que seas tú una persona perfecta y otra persona esté mal, pero sí que es verdad que creo que si una persona es consciente de que es inmadura y otra persona no es consciente de que es inmadura, y una persona, creo que la persona que es consciente de que es inmadura tiene muchas más ventajas que la persona que es inconsciente de eso o no se da cuenta de los mecanismos y las cosas que hace. Así que bueno, espero que haya tenido un poco de sentido lo que estoy diciendo, espero que no haya sido muy loco. Y nada, déjame en comentarios qué cosas más o tendencias inmaduras crees que ves y cómo solucionarlas. Un abrazo y nos vemos en la siguiente reflexión. Chao, chao.